Muy buenas noches, bienvenidos un día más al magazine de la 8 Bierzo. Hoy ya estamos a martes, ya va avanzando la semana, estamos más cerquita ya del viernes y como siempre tenemos un programa cargado de contenidos. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de lectura, vamos a hablar de exposiciones que pueden ustedes visitar en el Bierzo y vamos a empezar hablando de plantas terapéuticas y para eso tengo conmigo a la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, y al docente que va a impartir ese curso del que estamos hablando, José Luis Morán. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, bueno, Bembibre va a coger ese curso sobre aprovechamiento de plantas terapéuticas para la elaboración de jabones y cosmética natural. No sé, contadme un poco a la audiencia de qué va a ir ese curso. ¿Empiezo yo? Bueno, pues nosotros desde el Ayuntamiento de Bembibre, desde luego, estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa. La empresa Naturhaze se puso en contacto con nosotros para ofrecernos este curso y, desde luego, desde el primer momento en que hablaron con nosotros, mostramos total interés. Lo que ellos nos solicitaban era que les prestásemos un aula que tuviese un proyector y, por supuesto, encantados, cedimos ese aula. El curso se va a desarrollar en el polígono industrial, en el Centro de Iniciativas Empresariales del Ayuntamiento de Bembibre y, como digo, pues desde luego encantados desde el primer momento y bueno, el curso además está teniendo muy buena aceptación. Lo anunciamos en prensa el viernes pasado, las instancias empezaron a entregarse ayer, este lunes, y tenemos ya 15 entregadas en el ayuntamiento y además hay muchísima gente que se ha llevado también la solicitud y estamos a la espera de que la entreguen, o sea que yo creo que el curso va a ser un éxito. ¿A qué público está destinado? ¿Más para jóvenes, para gente más adulta? No sé, ¿podemos aprender todos de plantas terapéuticas? Sí, no, aprender sí, en este caso, bueno, es un curso que está subvencionado con fondos FEADER europeos y la Junta de Castilla y León, entonces tiene unas bases. En el caso de la edad está orientado hacia, bueno, es una horquilla amplia, entre jóvenes de 16 a, digamos, edad de jubilación, 65, 66. Un abanico muy amplio. Bastante amplio. Entonces son fondos para desarrollo rural y está, bueno, pues pensado para poblaciones menores de 20.000 habitantes y en este caso, bueno, pues hace mucho hincapié en subvencionar, pues eso, formaciones muy orientadas al tema de la mujer, ¿no? Un poco para... digamos, es un curso en el cual se aprovechan las propiedades terapéuticas de plantas autóctonas de nuestro entorno y digamos que aparte de ver la parte de salud a la hora de elaborarlos para la propia familia, también tiene esa vertiente, esa orientación para el emprendimiento verde, o sea, como una posible alternativa a aprovechar recursos de la zona, florísticos, para hacer, bueno, pues, productos de cosmética que, bueno, que realmente tienen auge. ¿Es un mercado en auge? Es un mercado en auge. Evidentemente no es sencillo, pero es como todo, iniciando localmente, que también un poco se busca eso, que se desarrolle el comercio local, ¿no? Pero sí, o sea, la posibilidad está ahí. Hoy en día emprendimiento no es fácil en nada, ¿no? Pero es un recurso que yo creo que es importante. ¿Cómo van a ser las clases? Para aquellos espectadores que estén indecisos, si se apuntan, si no, les explicamos. ¿Van a ser teóricas, prácticas? A ver, al final es teórico-práctico. Tiene que haber una base teórica a todo el fundamento, pero claro, al final lo que se busca es que las personas que acudan lo puedan poner en práctica en cuanto vayan para casa. Entonces tiene una faceta eminentemente práctica, o sea, se enseña realmente a hacer, pues, todos los cosméticos que son desde jabones, todo tipo de cremas, bálsamos labiales, champús, pasta de dientes, desodorante, bombas efervescentes, y también luego se habla de todo el tema de legislación, comercialización, y la idea es que eso, que se llegue a casa y se empiece ya, porque esto es un mundo que, bueno, que es mucho de experimentación. Entonces tienen que experimentar y, claro, para ir al mercado hay que experimentar mucho, pero hay que iniciar. Entonces la parte práctica es una cosa muy importante dentro del curso. ¿Y cuáles son esas plantas terapéuticas, algunas de ellas, y qué características tienen? Sí, bueno, plantas... bueno, se dicen... ¿Con qué van a trabajar los alumnos? Sí, lo que enseñamos es, básicamente, hay unas plantas básicas, pues no sé, por ejemplo, que todo el mundo conoce, lavanda, romero, caléndula, cola de caballo, rosa mosqueta, la rosa,
árnica, hipérico, hay un montón de plantas, tampoco entramos en profundidad, digamos, a identificación, nos salimos al campo, partimos de una serie de plantas y lo que hacemos es enseñarnos un poco cómo extraer las propiedades de esas plantas para aplicarlo a los cosméticos. Es un poco la base fuerte del curso, esa extracción de propiedades a los cosméticos. ¿Qué van a encontrar los alumnos cuando acaben este curso? ¿A qué está orientado? ¿A qué está orientado? Bueno, salidas profesionales que pueden tener. Bueno, lo primero, bueno, cada uno tendrá sus, digamos, expectativas. De inicio lo que se busca también es toda la persona que tenga una conciencia de salud, pues evidentemente lo puede aplicar inmediatamente para su familia y su entorno. Y luego tienes esa vertiente que si la orientamos para emprendimiento, pues para, es cosmética artesana, con lo cual tú lo puedes hacer en casa y luego tú lo puedes, digamos, ir siguiendo pasos, hacerte artesano y luego, bueno, conseguir el sello del medicamento, bueno, es una serie de pasos que eso lleva un proceso, pero claro, hay que iniciar. La ventaja es que vas a tener la teoría, el fundamento, la práctica y luego hay un trabajo posterior que evidentemente es apasionante porque todo esto, cuanto más te introduces, más te engancha, pero la posibilidad de emprendimiento está ahí. Yo, en mi caso, yo soy ingeniero agrícola, tengo conocimiento de plantas, pero digamos, mi experiencia es que llevamos 7 años comercializando productos. Somos artesanos, mi mujer y yo. Partimos de una zona de montaña, de Carrocera, provincia de León, y partimos eso, pues, en parte una necesidad por falta de empleo, buscamos qué recursos se podían obtener, vimos las plantas, por conocimiento, fuimos investigando, y al final llegamos a comercializar, y en este caso llevamos ya también enseñando a hacer cosmética. Y siempre digo, si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquiera con constancia y decisión, se puede hacer perfectamente. No sé si puedo preguntar qué productos comercializáis. Bueno, es de la marca Naturcamo. Yo, digamos, soy docente de Naturhaze, pero pertenezco a Naturcamo. Entonces tenemos productos y estamos orientados un poco al mercado local. Tenemos una página web con los productos y hacemos un poco toda esta gama de productos que he comentado, pues claro, enseño desde la teoría y desde la práctica. Nos han pasado muchas cosas y lo que quiero evitar es que les pase otras cosas a otros que quieran. Les vas a dar buenos consejos. Intentaremos que sí, claro. Pero bueno, la experimentación propia, eso es fundamental. La gente tiene que experimentar, tiene que equivocarse, que es la base del aprendizaje en este caso. ¿Qué días y qué horas se va a poner en marcha ese curso? Vale, pues se inicia, va a ser los sábados, con la finalidad de que la gente que trabaje que se tenga, pueda compatibilizar. Claro. Entonces inicia el 31 de agosto y va a ser todos los sábados, pues excepto el 12 de octubre, que es festivo nacional, y hay otro sábado que es la fiesta de Bembibre. Sí, las fiestas del Cristo de Bembibre. Eso es. El día 14, que tampoco habrá curso. Es el resto de sábados de septiembre y octubre se impartirá seguidos. Nos apuntamos ahí en la agenda. Eso todos es. Los días. Y será, bueno, mañana y tarde, se aprovecharán 7 horas, para que cuadre, al final son 50 horas, de curso. ¿Por las mañanas práctica y por las tardes teoría o va a ser...? Depende cómo vaya cuadrando. Hay una serie de horas en las que, bueno, pues te puede cuadrar práctica mañana y tarde, o un día parte de mañana, parte de tarde, va en función un poco de la temática que estemos. Recordarles a los espectadores dónde se pueden inscribir. Bueno, se puede inscribir. Sí, se pueden inscribir a través de la página de Naturhaze, que es la empresa que imparte el curso, y también en la tercera planta del Ayuntamiento de Bembibre. Allí se les entregará la instancia, la rellenan y se entrega allí mismo también. ¿Hay un aforo limitado para...? Sí, el curso está para 30 plazas. Entonces, bueno, pues es importante que el que esté interesado pues solicite. Y luego, bueno, si hubiera más solicitudes, bueno, hay un criterio que marca la Junta de Selección, pero bueno, esperemos que nadie se quede fuera. Ahora mismo, ¿cuánta gente hay inscrita? No sé si... Sí, como te comentaba antes, hay 15 instancias ya recogidas en el Ayuntamiento y, como decía, hay un montón de gente más que se la ha llevado y estamos a la espera de que la entregue. O sea, que yo creo que desde luego se va a llenar. Sí, yo creo que sí. La gente está muy ilusionada con este curso y con muchas ganas de hacer cosas. Creo que además la temática es muy interesante, porque bueno, te da la capacidad la enseñanza para poder emprender, pero desde luego también a la hora de fabricar tus propios productos de cosmética en casa me parece que es súper interesante. Sí, vale que sí. ¿Tiene algún tipo de coste?
No lo había dicho, es importante. Es importante para que nuestros espectadores lo sepan. Hay que empezar por ahí, es gratuito. Totalmente gratuito. 80% lo paga fondos europeos, FEADER, y 20% a la Junta, con lo cual totalmente gratuito. Te preguntaba, Silvia, ¿qué papel juega en este curso el ayuntamiento? Bueno, pues el ayuntamiento, como comentaba antes, simplemente lo que hace es ceder el aula, ceder el espacio para que se imparta el curso y colaborar con la inscripción de las personas. Simplemente es eso, es la cesión del aula y vamos, todo el apoyo desde luego que necesiten desde nuestra institución para este curso, y desde luego animamos a todas aquellas empresas que impartan cursos como estos y de cualquier otra modalidad, pues que el ayuntamiento está a disposición de ceder las instalaciones que precisen para poder llevarlos a cabo. Un curso muy importante porque hablamos de cosmética, pero hablamos también de salud, ¿verdad? Claro. Evidentemente son productos, decimos en el título que es elaboración de productos de higiene diaria y cosmética. Todo entra dentro de cosmética, pero quise hacer hincapié también en eso. A veces se piensa en cosmética como algo como de lujo o referido a maquillaje o como que no va conmigo, y es que al final son productos que usamos todos los días para nuestra higiene y que al final, pues los productos comerciales, industriales tienen cantidad de productos químicos que nos estamos echando, y siempre digo que lo que va a la piel o al cuerpo es como que lo que comemos. Entonces, ahora hablamos de cosmética natural, está fundamentado en plantas y en ingredientes naturales. Entonces ahí no hay productos químicos por ningún sitio. Por eso decía de esa salud consciente, y si encima, aparte de saber que hay productos de calidad, los puedes elaborar, pues eso ya es cerrar el círculo. Como docente que ya has impartido más cursos de este tipo, ¿qué te encuentras en los alumnos? ¿Llegan con ganas, con ilusión? Llegan con muchas ganas, porque en este caso el dedicar un sábado que uno suele descansar para estar metido en un sitio con más gente, si no te interesa el tema, pues buscas otra ocupación, con lo cual la gente ya de entrada va muy motivada. Entonces, claro, con gente motivada es muy fácil el motivar un poco más y el trabajar. Ya ellos vienen motivados de casa. Ya vienen motivados, ya vienen con muchas ganas. Sí, esa es la ventaja. Y luego, bueno, que también lo digo que, digamos, no es necesario requisito tener ningún tipo de conocimiento de nada. O sea, es importante eso. Claro, o sea, se parte de cero, y luego también en función del perfil del grupo, pues hombre, pues se puede ir un poco más rápido, un poco menos, pero también la gente demanda que haya temas en los cuales te detengas más, que interese más, otros que vayas más rápido. O sea, sí que son cursos que tienen pues una temática, pero yo intento adaptarlos mucho al grupo en sí. Pues recordamos a todos nuestros espectadores que participen en este curso de plantas terapéuticas, porque seguro que van a aprender mucho y que les va a servir para su día a día, yo creo. Así es. Y antes de despedirnos, que ya nos queda poco tiempo, Silvia, una pregunta obligada, estamos cerquita ya de las fiestas del Cristo. Cuéntanos algún detalle. Bueno, habéis tenido hace poquito aquí en el magazine a nuestra concejala de fiestas. Ella nos desveló, nos dio una pista del pregonero. Os dio algunas pistas. Algunas pistas. Yo me quedo en lo mismo que dijo ella. Es alguien de Bembibre, alguien a quien apreciamos mucho. Sé que va a hacer un gran pregón y que va a llegar al corazón de los bembibrenses y de todos aquellos que nos visiten, pero de momento no desvelamos nada más. Pues seguimos en casa también, sigan haciendo sus apuestas, su juego, para saber quién es ese pregonero. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias a José vosotros. Luis. Y vamos a seguir hablando de plantas. Os invito para que veáis este siguiente reportaje de nuestra sección semanal de Viveros Prado, así que vamos a seguir cuidando plantas, si os parece, lo vemos. Hola, estamos en Viveros Prado en la sección Tu jardín a punto. Ahora que está finalizando la primavera, empiezan estas espectaculares hortensias a florecer. Hoy os quería enseñar un poquito los cuidados, ya que es una planta un poco especial, para que la tengáis bonita durante todo el año. Como ya sabéis, la hortensia es un arbusto bastante voluminoso, depende un poquito en dónde lo pongamos, si lo ponemos en el terreno o en maceta, que es caduca, o sea que en el invierno va a perder la hoja, luego en primavera va a volver a brotar y ahora en esta fecha empieza a echar su flor. Es muy interesante la hortensia porque la floración es bastante larga, pero tenemos que tener en cuenta unas claves que son, ya sabéis que os lo he dicho más de una vez, que es una planta ácida, o sea que necesita tierra ácida, sustrato ácido y el abono propio de hortensias.
Al ser una planta ácida, normalmente por lo general las plantas ácidas como el rododendro, la camelia, en este caso la hortensia, son plantas que no les gustan que les dé el sol directamente todo el día. Pueden estar entre sol y sombra, más o menos en una sombra como esta, como tenemos aquí, que no le da el sol en todo el día, pero sí que le entra bastante claridad, o que le dé, por ejemplo, el sol por la mañana y la sombra por la tarde. Lo que le deberemos de evitar sobre todo es el sol en las horas centrales del día, ya que entonces aquí, por ejemplo, en nuestra comarca, en pleno verano, pega muy fuerte el calor y se nos va a estropear la flor y a la vez va a quemar la hoja. No se va a morir la planta, pero no va a estar todo lo bonita que tendría que ser. Porque si la mantenemos, es lo que os digo, en bastante sombra, o por lo menos lo que necesita es un poquito de sol por la mañana y luego al mediodía y por la tarde sombra, vamos a tener la floración prácticamente hasta principios del otoño. Veis que está empezando a salir ahora. La hortensia igual, primero, aunque sea de color, en este caso azul, primero sale un poquito de color blanco y va cambiando el tono al azul, al rosa, al rojo, o sea que tenéis diferentes hortensias. Incluso tenemos alguna que se llama hortensia mágica, que lo que hace es, en la estación que tiene flor, o sea, más o menos desde ahora hasta final del otoño, va a tener 4 cambios de color. Va a empezar, por ejemplo, la hay de 2 colores, la hay azul y la hay rosa. Va a empezar siendo verde, pero verde, un verde además bastante intenso la flor. Va a ir tornando un poquito azulada, luego de ese azul va a cambiar a una mezcla entre azul y verde, y al final de la temporada también se va a poner un verde, pero un verde incluso más oscuro. Entonces es muy interesante también porque vamos a ir viendo la evolución durante toda la primavera y el verano, porque como os digo es una planta que florece durante todo el verano siempre que tenga unas buenas condiciones. Tenéis que recordar lo que os digo, siempre sustrato ácido, utilizar el abono de hortensias y que esté a semisombra. Cuando la hortensia la tengáis que podar, que suele ser pues a finales, cuando ya pierde la hoja, a finales del otoño o a principios de primavera, que a mí me gusta más podar a principios de primavera, debéis de podar solo lo que tuvo flor ese año. O sea, quiere decir que, por ejemplo, en esta planta, que ya se ve más o menos qué ramas van a dar flor, que son estas que veis con capullo, esas las deberemos de dejar. Las podréis podar un poquito, pero no demasiado, porque en esta que tuvo flor va a ser la que va a dar flor dentro de 2 años. En la que va a dar flor para el año siguiente va a ser esta, que esta sí que no la deberemos de tocar, solo tocaremos la que tuvo flor. Por ejemplo, esta, que ya veis que no va a dar flor este año, va a ser la que va a dar flor para el siguiente. Entonces es un poquito especial la poda, no es bueno que podéis toda la hortensia al mismo nivel, porque luego no os va a florecer o no os va a florecer todo lo que debería. Por eso mucha gente tiene problema con la hortensia, que no le florece pues en condiciones, porque tiene que ser prácticamente que sea todo la mata, que tenga un montón de coronas de flores. Si no es así, es que probablemente la estéis podando mal, o que pueda ser falta de abono también, pero bueno, por lo general suele ser una mala poda. No tengáis miedo, porque a veces la hortensia en pleno invierno puede helar un poquito, pero no os preocupéis porque es una planta que remonta muy rápido y se regenera muy fácil. O sea que aunque se hiele un poquito, limpiáis bien de cara a principios de primavera, le dais un repasito y ella luego va a brotar fenomenal y nos va a dar la floración siempre que la podemos y la abonemos bien. O sea, no vale con podarla como cualquier otro arbusto, como por ejemplo, siempre os pongo la comparativa entre el rosal y la hortensia. El rosal, si lo podas bajito, va a ser mejor porque da flor en el brote del año, pero la hortensia, si la podas muy bajita, al siguiente año no te va a dar mucha flor. Tenéis que tener también cuidado un poquito, por ejemplo, la hortensia, la que más común es la de color azul, pero normalmente aquí en el Bierzo se nos suelen tornar un poquito a colores rosados, fucsias, incluso a veces termina siendo un poquito de color no blanco, porque no llega a ponerse blanca, pero sí va perdiendo su color, y eso es debido a nuestro terreno. Entonces, por ejemplo, para el azul,
aparte de echar tierra ácida y abonarla con el propio abono de hortensias, si veis que empieza a decaer un poquito el color de la flor, hay un producto que se llama azulador de hortensias, que es disolver una cucharadita en un poquito de agua y echársela. Y eso lo que le va a hacer es como hacer el pH todavía más ácido y que ese azul tan intenso como este es que tengo yo por aquí alrededor se mantenga durante los sucesivos años. Entonces, con las demás no suele haber problemas, con la rosa, la roja, la blanca o incluso las hay bicolores, con esas no suele haber problemas porque no necesitan sí que la necesitan, pero no tan ácida. Pero el azul sí que os puede cambiar un poquito, que es el mayor problema que tenemos con la hortensia azul aquí. Pero bueno, ya os digo que hay productos especiales para ellas para que se sigan manteniendo azul durante todo el verano, incluso para los siguientes años, que suele ser después de un tiempo cuando se empieza a degenerar. Por ejemplo, este año te la vas a llevar azul, para el año que viene igual sale un poquito más de color morado y al siguiente ya se va volviendo un poco más rosa. Entonces, lo que os digo, azulador de hortensias y las vais a tener espectaculares y con ese azul tan impresionante como tienen en este caso estas hortensias. Veis que la hay rosa, la hay blanca, la hay azul, lo que os decía antes, la hay bicolor. También tenemos aquí en el vivero otro tipo de hortensias que la tengo por aquí de atrás, que esta está empezando a florecer ahora, que es la hortensia paniculata, que en algún programa sucesivo ya os la enseñaré cómo florece y lo espectacular que es. Más o menos los cuidados son igual que la hortensia que os he dicho, pero la hoja y la flor es diferente. Espero que con estos consejos mantendréis vuestras hortensias como se merecen. Veis que son 4 claves, pero muy importantes para el cultivo de la hortensia. Espero veros el próximo martes. Me despido desde Viveros Prado. Un saludo. Pues vamos a hablar ahora de música, esa música que amansa a las fieras, y vamos a hablar de jazz, de ese estilo musical que va a inundar Ponferrada en un festival que alcanza ya su 4ª edición, ese festival Kilómetro 251 Ponferrada es Jazz. Y para contarnos todos los detalles, qué mejor que tener con nosotros a el director artístico, Gio Yáñez, y al director del Teatro Vergidum, Miguel Ángel Varela. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un festival que alcanza su 4ª edición, eso es porque las otras anteriores han sido un éxito, ¿no? Bueno, no han sido malas. No han sido malas, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es el tercer intento en Ponferrada de montar un festival de jazz estable y creo que Kilómetro 251 está acertando en la línea. Sobre todo porque, bueno, hemos intentado darle sentido, hemos intentado darle carácter, hemos intentado darle personalidad a ese festival, de tal forma que durante una semana en Ponferrada se tenga no solo la música, que es el elemento fundamental, evidentemente, sino buscar las diversas, infinitas conexiones, diría yo, que el jazz tiene con la literatura, con el cine, con la pintura, con la fotografía, con otras artes. Y en esa línea, en estos 3 años anteriores, creo que ha funcionado. Y este año creo que nos ha quedado un festival. Sí, ha quedado un festival muy majo. Bastante ha quedado muy bien. ¿Cuándo se va a celebrar y dónde? Del 26 al 31 de agosto. Y bueno, son actividades durante toda la semana, comienzan el lunes con una actividad que ya llevamos repitiendo algunos años el concepto, ¿no? Que es mezclar poesía con jazz en vivo de alguna manera, y este año va a ser un poquito especial porque vamos a musicar el poema de Howl, Aullido, de Allen Ginsberg, y bueno, será pues eso, como una jornada inaugural un poquito especial para dar comienzo a todas las actividades. Luego el martes tendremos en la calle un concierto de alumnos de la Casa del Jazz, que es el centro que dirijo, con unos alumnos italianos que están de intercambio, que siempre vienen desde hace un par de años, ¿verdad? Esta gente de Cerdeña. De Cerdeña, fantásticos. Y eso será pues eso, los 2 primeros días. Luego el miércoles ya comenzamos con las actividades en el castillo. Sí, los conciertos centrales... ¿Dónde van a ser las actividades? En diversos escenarios, claro, ¿verdad? Siempre se ha buscado combinar, digamos, conciertos centrales en un espacio cerrado, donde hay un pequeño precio de entrada, con otras actividades abiertas al público y sobre todo en la calle, porque bueno, el jazz no deja de ser una música que no es masiva, sí. Y hay mucho público que sencillamente por desconocimiento no se acerca a él. Entonces una forma de que el público se acerque a este género musical, que aparte de su riqueza,
creo que es la música que ha marcado el siglo XX, es hacer cosas en la calle y que el público espontáneamente de repente se encuentre con una propuesta de calle. Y este año también hay una mesa redonda que será en el Museo de la Radio, hay una proyección de una película, Manhattan, de Woody Allen, que será en la Sala Río Selmo, y hay un taller de jazz, bajo eléctrico que se hará en la Casa del Jazz. Que impartirá Javier Bahío, que es un bajista leonés, que dirige el colectivo Goodman desde hace ya unos años y es un tipo súper activo en la escena provincial. Y ya había estado aquí el año pasado con su proyecto, en el Castillo, y este año pues, nos gustaba contar con él para que impartiera un taller, porque siempre digamos, una de las partes así importantes de la filosofía del festival es mezclar siempre la parte formativa con la parte lúdica, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues recae en las manos de Javier. ¿Y en Ponferrada se escucha jazz? Sí. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Yo creo que sí. Siempre se ha escuchado jazz. Otra cosa es que, es lo que decía un poco antes, ¿no? Yo creo que el jazz no es el pop, ni es el rap, ni es esos géneros musicales que merecen todos mis respetos, pero que tienen una presencia masiva, básicamente, en los medios de comunicación. El jazz siempre ha sido como más minoritario, incluso las grandes figuras del jazz no llenan campos de fútbol, ni falta que hace a lo mejor. Es verdad, sí, en algunos, ahí con el paso también de los años también luego van cambiando, ¿no?, los tipos de artista y el tipo también de digamos público que tienen y el tipo de eventos que realizan, ¿no? Pero desde luego sí que no es un género mayoritario, como dice Miguel, y funciona muy bien pues eso, en recintos pequeños o en recintos, realmente los recintos como el que tenemos en el festival, que tenemos la suerte de contar con el Castillo de los Templarios, en el patio, realmente es un sitio súper acogedor y vaya, parece que casi esté dispuesto para que la gente pueda disfrutar allá de los conciertos como debería ser originariamente, es decir, estando tranquilos en un entorno agradable y disfrutando de las propuestas. No sé si después de las otras ediciones de los festivales viene gente y os dice, o os llega a los oídos de gente que dice, pues yo no lo escuchaba mucho y mira, me ha gustado, lo voy a escuchar. No sé sí, hay de todo, claro que hay casos de esos también, sí, hay de gente que igual pues se encontraba por primera vez igual con lo del jazz en la calle, lo que decía Miguel, ¿no? Que está hecho como un poco como de red, ¿no? Para ir capturando peces poco a poco y decir, oye, mira qué hay aquí. Y sí que en ese sentido sí, hay gente que poco a poco ha estado fidelizándose pues, con las propuestas del festival y va haciendo pues, digamos, ahí su pequeña colección de discos y va generando su propio criterio con respecto a esta música, desde luego. Y sobre todo que lo que no se conoce es imposible que se ame. Claro. Entonces, claro, pues si el jazz no se conoce, y además, claro, ¿qué jazz? Porque sí, es eso, es muy grande, ¿no? Cuando hablamos... es un mundo muy amplio, muy diverso. Explicárselo un poco a los espectadores que... Eso Gio, que es un especialista y tiene la enciclopedia del jazz está aquí en la cabeza. En el disco duro. No, realmente el jazz como género no es muy longevo, ¿no? Realmente nos remontamos a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Y piensa que en ese pequeño espacio, claro, los avances tecnológicos, los avances sociales, económicos, todo en el siglo XX ha sido a velocidad del trueno. Por lo tanto, la música, aunque tiene pocos años comparado, por ejemplo, con toda la tradición clásica o con el folclore o con muchos otros estilos, ha conseguido condensar en muy poco tiempo muchos avances y muchas propuestas diferentes. Entonces, realmente casi a golpe de décadas, desde la década de los 10, los 20, los 30, han surgido subgéneros que han ido sumando, digamos, a la corriente principal, que no deja de ser música afroamericana, es decir, es folclore afroamericano. Al principio con raíces también europeas, con raíces de un montón de sitios distintos, pero propiamente es afroamericano. Y desde ahí, pues eso, va permeando con la cultura de rock and roll, va permeando con el blues, obviamente, del que obtiene un montón de influencia. Luego otras músicas beben también del jazz y se lo llevan para allá, es decir, es un género que está muy vivo y que realmente es muy difícil definir. Como decía Duke Ellington, realmente es más un verbo que un estilo musical, es un verbo, es una manera de hacer. La propia palabra jazz, no se sabe de dónde viene, la etimología es un poco confusa. 100 versiones de qué significa jazz, pero fíjate, uno de los nombres que tendrá presencia en esta edición, que es George Gershwin, es justamente uno de esos autores que parece que engarza el jazz con la música que por convención llamamos clásica, ¿no? Fue un compositor que vivió pocos años, murió con 40 y pocos años, sin embargo dejó piezas que ahora mismo se tocan tanto en salas de conciertos por grandes orquestas, como la Reading Blue, o por Jambés, que es una ópera que está en el repertorio lírico de los grandes teatros, como música popular, canciones, etc.
Por cierto, Gershwin, leía una anécdota el otro día de él que me parece fantástica. Gershwin era un músico de escasa formación académica, por así decirlo, entonces yo creo que tenía cierto complejo, y tengo entendido que una vez le pidió a Stravinsky que le diera clases de música, y el maestro Stravinsky, claro, que era uno de los grandes nombres de la música culta en los años 20, le dijo: pero usted el año pasado ¿cuánto facturó? Y Gershwin le dijo: pues unos $200.000. Y entonces Stravinsky le dijo: pues entonces sería yo el que tendría que tomar clases de usted. Es decir, es un hombre que tuvo una gran popularidad en su momento, y piezas como Rhapsody in Blue ahora mismo es un clásico de la música, que se puede asimilar con el jazz, con la música culta, etc. Para alguien que nunca ha escuchado jazz, ¿a quién le recomienda? Bueno, es difícil. Yo siempre recomiendo eso, por ejemplo, con alumnos y gente que se quiere enganchar un poquito al estilo, les pregunto siempre de dónde vienen. Es decir, qué es la música que estás escuchando en este momento, qué estilos te gustan, y a partir de ahí siempre hay alguna rama del jazz por la que te puedes introducir. Es decir, igual si vienes desde un contexto más rockero, por poner un ejemplo, pues igual puedes entrar por la fusión de los años 70 y empezar a hacer el camino hacia atrás, 70, 60, 50. Si te gusta la música clásica, lo que decía Miguel, pues hay una corriente, que es la que Gershwin de alguna manera comenzó a crear, que se llama el Third Stream, que es la tercera corriente, que es la que mezcla el jazz y la música clásica, y ahí tenemos a Dave Brubeck con Take Five, ahí tenemos pues eso, músicos. Glenn Miller, de cierta manera, aunque es Big Band, no está muy alejado de ese cliché tampoco. Es decir, dependiendo del background que tengas musical, te puedes acercar por un lado o por otro. Al final vas a tener que pasar siempre por los grandes, ¿no? Porque Pero siempre podemos llegar al jazz. Sí, claro. Esta realmente es eso, como decimos que es como el núcleo de la música del siglo XX, uno de los núcleos, pues realmente vengas desde donde vengas, puedes tirar un hilito para regresar otra vez ahí a la fuente. Yo recuerdo el primer músico de jazz que yo conocí, que me entusiasmó, fue Louis Armstrong. Claro, que era un monstruo, pero era un monstruo también muy popular, ¿no? Y Louis Armstrong ya que luego hizo cine, hizo cosas. Un icono ya, claro. Ahora mismo, no sé, si me preguntas mi músico favorito de jazz, pues, Miles Davis, quizás. Es difícil, Miles quizás. Sí, yo creo que la lista de 5 siempre están ahí, pues eso, entre Miles Davis, Louis Armstrong, por supuesto, está ahí Duke Ellington también está ahí, es decir, Charlie Parker, obviamente, Mingus, Coltrane, hay, digamos, una serie de tótems que realmente tienen mucho peso en la tradición, que todavía se estudian, y la gente que se quiere introducir en el estilo, aunque ahora cada vez hay caminos diferentes, ¿no?, para acercarse a él, pero sí que es cierto que empaparse de esos clásicos ayuda a comprender de dónde viene todo, desde luego. ¿Qué va a tener de especial esta edición del festival? Pues va a tener, yo creo que tiene 3 conciertos centrales en el Castillo que son de gran nivel, de Portugal, Jogo de Damas, un cuarteto vocal portugués, acompañado por un trío, que va a ser un concierto estupendo. Antonio Lizana, que estoy notando que va a ser el concierto posiblemente probablemente sea el concierto que más público va a traer. Es una fusión de jazz y flamenco. Y el trío Colón, Vera y tal, que creo que también va a tener mucha potencia. Sí, ese concierto, el último también, porque Miguel Lamas es un baterista de Ferrol que toca por todo el mundo realmente, y es un músico al que los músicos siguen mucho, ¿no? Y ese trío, realmente el trío de Lamas con Reinald Colom y con Jorge Vera, el teclista chileno, tiene mucho enganche para los músicos. Entonces lo vamos planteando siempre pues como intentar atraer a diferentes tipos de público, lo que decíamos, no es tan diverso el estilo que realmente si programáramos solo Dixieland o solo swing, podrías hacer un festival entero solo con eso, pero Kilómetros 5.1 va un poquito más allá, es decir, intentamos realmente abarcar que sea todo eso y que el espectador pueda pues, digerir los diferentes platos que hay en el menú, ¿no? Dentro de... el recuerdo a Gershwin, que se va a hacer el viernes en la Plaza del Ayuntamiento con la banda de música, que tocará la Rhapsody in Blue y un americano en París, y luego un quinteto de los 5 mejores músicos de jazz de la provincia de León, y todo con referencia a Gershwin, creo que también va a ser un acto importante. Sí, esa noche. Y la lectura de Ginsberg, que si no nos echan del pueblo, yo creo que también va a quedar muy bien. También, si nos la dejan terminar. Y hablamos de muchas actividades que comprenden este cartel de esta 4ª edición del festival. Por ejemplo, la proyección de una película o un taller de jazz. Por ejemplo, en el taller de jazz, ¿qué van a aprender? ¿Y a quién está orientado? El taller lo imparte un bajista, que es bajista y compositor, Javier, del que te hablábamos antes, y sobre todo está orientado a bajistas, pero realmente está orientado a cualquier instrumentista que quiera introducirse desde un nivel muy básico a la improvisación. ¿Okay? Como no hay mucha tradición siempre en la provincia en general con este tipo de aprendizaje, siempre intentamos darlo desde una base, siempre que organizamos talleres. El año pasado tuvimos a Jens Larsen, que es probablemente el youtuber más famoso de guitarra jazz del mundo mundial, un guitarrista danés que estuvo tocando a cuarteto el año pasado en el festival.
Y él planteó también una masterclass desde los inicios, es decir, se trata de que la gente realmente pueda quitarle el miedo a esa primera barrera de ahora qué me van a contar aquí o no voy a tener nivel para ir, ¿qué va? Es para que vaya cualquiera, incluso músicos aficionados, incluso aficionados a la música, que quieran entender un poco de qué va el tema, aunque no participen activamente en el taller, también pueden acercarse, desde luego. O sea que no hay ninguna excusa para que todos podamos aprender de jazz y disfrutemos de ese estilo musical. ¿Cómo describimos el festival? ¿Cómo animamos a la gente desde aquí para que acudan en todos estos días? Los animamos porque es un festival divertido, es un festival dinámico, es un festival que tiene personalidad y es un festival que tiene un montón de futuro por delante. Poco se puede añadir más, ahora mismo está ahí. Recordamos a los espectadores que tendrá lugar desde el 26 de agosto hasta el 31 y las localidades ya están a la venta. Sí. ¿Dónde se pueden adquirir? Las localidades de los conciertos centrales del castillo se están vendiendo a través del sistema del Vergidum, en la taquilla o por el sistema de ticketing del Vergidum, y el mismo día del concierto habrá las localidades que queden, se venderán en la taquilla del castillo. Pues desde aquí invitamos a todo el público a que participe en este cuarto festival. Muchas gracias por acudir y por contarnos y desglosarnos este programa tan completo. Y ahora nosotros nos vamos un momentito a publicidad, pero nada, volvemos enseguida. Pues seguimos con más temas y vamos a hablar ahora de libros y de lectura, porque qué bien sienta una lectura en estos días de verano, cuando estamos en la piscina, en el río, en la playa, porque ya saben que leer es conocimiento. Y para ello vamos a hablar de un libro que tenemos aquí a su autor, a Pedro Villanueva. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y vamos a hablar del libro Soy Francisca, niña cuna. Este libro lo vas a presentar el próximo miércoles en el Museo Marca de Cacabelos. ¿Qué tiene este libro? ¿De qué trata? Bueno, pues es un libro, es un ensayo novelado, es la historia del Hotel de la Reconquista, donde se entregan hoy en día los premios Princesa de Asturias, pero es una recopilación, digamos, que parte de la historia del hospicio, ¿no? de todo lo que es la mendicidad y sobre todo de los niños que se abandonaban durante los años más penosos y donde había pobreza y mucha mendicidad, ¿no? Entonces, pues este libro trata específicamente del Hospicio de Oviedo, pero el Hospicio de Oviedo a su vez fue como un ejemplo al resto de hospicios que se fueron construyendo, por ejemplo el de León, ¿no? Aunque no esté en pie, que lo han destruido, pues es un ejemplo de lo que siguieron el resto de hospicios en sus ordenanzas, su fabricación y cómo tenía que ordenarse, a qué jugaban, qué comían, a qué hora se levantaban. Pues es un compendio un poco de eso, ¿no? Es un libro que no es una historia biográfica, aunque sea Soy Francisca, niña cuna. Francisca es la primera niña inscrita en el libro de inscritos en el hospicio, pero le quise hacer ese homenaje con ese título. Así que... ¿Y cómo surge esa idea de escribir este libro? Bueno, pues surge sobre todo por el tema del romancero leonés. Fue por culpa de un romancero leonés, de una historia que habla del caballero burlado y la infantina, y hablaba de las leproserías, de las malaterías. Entonces, pues empecé a investigar, empecé a tirar de archivos, de documentar, y me di cuenta que muchas de esas leproserías, cuando dejó de existir la enfermedad y demás de la lepra, pues fueron absorbidas por lo que fueron los hospicios provinciales, ¿no? Y de ahí surge la idea, ¿no? Surge la idea de decir, ¿cómo no puede haber algo escrito sobre esto, ¿no? Hay mucha gente de Oviedo que pasa al lado del Hotel de la Reconquista y no sabe que es o que fue un lugar de reclusión de mendigos, porque ya en Roma, en tiempos de los romanos, en Pompeya ya ponen los pobres molestan, o sea, hay un fresco en Pompeya que declara a los pobres como algo molesto. En Oviedo sucedía lo mismo y molestaban, era un foco de plaga, digamos así, de enfermedades, ¿no? Porque dormían en los hornos públicos y ahí, pues claro, si había una gripe se esparcía mucho más, con más virulencia, ¿no? Digámoslo así. Además he traído unas fotos muy interesantes, no sé si nuestro compañero nos las puede poner. Ir poniéndola exactamente. Bueno, esto que vemos aquí, esta es la primera, una postal, ¿no? del Hotel de Reconquista en Oviedo, que hoy tiene la calle Gil de Haz, y como podemos ver aquí, pues ahí hay tierra, ¿no? Ahí estaba apartado en una zona aireada con agua natural y bueno, esta es la imagen que tiene. Aunque veamos la portalada, que es de lujo, dentro eran digamos tendejones de madera con colchones de paja y dormían ahí recluidos y obligados.
Ahora vemos esa imagen, ¿no?, que es la imagen de los premios Princesa de Asturias, y mucha gente que pasa por ahí, incluido yo, que he tenido por trabajo que dormir en este sitio, no sabía que había sido un hospicio, ¿no? No, Y no ahí, no claro. lo sabías. Y bueno, esto es lo que decíamos de la bendicidad, ¿no? Miramos cómo vivían los pobres en aquel momento, en cántaros, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro holandés, Sí. y lo quise traer por eso, porque bueno, era esa imagen la que tenían en aquel momento de los pobres. Y bueno, este es un cuadro de Goya, los juegos de niños. He documentado a través de estas cosas y de cantidad de archivos a lo que jugaban, ¿no? Jugaban pues a este juego que vemos aquí, saltar el potro, ¿no?, que teníamos así, Sí. el aro, y había pues la gallina ciega, había Esos cantidad de juegos juegos, tradicionales, exactamente, los podemos decir. tradicionales, sí. Y bueno, aquí esta imagen es un poco más, vamos a decir, sórdida, ¿no? Ahí vemos un ventanuco, que era supuestamente donde dejaban al expósito, al expuesto, por eso decían expósito, y tocaban una campana y dejaban al niño ahí. Hay que entender que muchas familias no podían atender a los menores, y hay historias muy duras, por ejemplo la de un niño que lo dejan a las 10 de la noche, se olvidan los responsables del torno de recogerlo, y cuando fueron a buscarlo pues se lo habían comido las alimañas, ¿no? Eran tiempos duros. Vaya y historias de vida. Claro, de hecho dicen que fue Carlos I cuando llega a España el que ve que dejan a niños en el suelo y obliga, mediante un real decreto, a elevarlos, a poner una polea con una cestita para que no tuvieran acceso los bichos. Bueno, la historia del hospicio es la historia de las guerras. Aquí vemos una recreación, que a mí me gusta mucho la recreación, es la recreación de la Guerra de Independencia, Sí. de Arca, de un grupo de Asturias, y la historia del hospicio fue parejo a las guerras, ¿no? Las guerras influían duramente en el acontecer del hospicio, sobre todo porque, claro, cuando acababa una guerra era cuando subía el número de niños abandonados. Como por ejemplo aquí esta es una imagen de la Guerra Civil Española, y claro, el tema de los menores era un tema bastante delicado. Eso sí, tenían, para ser 1752, el año de creación, tenían una legislación muy buena. Había una ley y una cámara que se creó, la Cámara Secreta de Embarazadas, en la que las mujeres podían ir a dar a luz en total secreto. Se preservaba la identidad de la madre, y fue un avance sustancial en los derechos de las mujeres. En esa época. Y esta imagen, si se fijan en detalle, en el patio, todas estas imágenes están en el libro también incluidas, en el patio pone hospicio en blanco. Desde aquí a lo mejor igual los telespectadores no pueden verlo, pero fue motivo por el que se libró del bombardeo en la Guerra Civil Española. Pusieron hospicio y evitó que bombardearan el lugar, ¿no? Era una de las maneras de librarse de estas cosas. Y bueno, esta última la he querido poner aquí para ver si la gente que viene a Ponferrada localiza este lugar. En su día hice un pequeño artículo de prensa sobre la casa cuna. En Ponferrada había 3 casas cuna, y una de ellas es esta. Si nos fijamos el detalle del ventanuco circular, Sí. pues ahí estaba ubicado el torno, y me consta que dentro aún se conserva el torno, ¿no? Pero bueno, en las guías de turismo y demás no especifican que esto fuese una casa cuna. Y bueno, fueron cerradas. Por ejemplo, el Hospicio Real de Asturias cerró en 1963, casi, vamos, en plena dictadura franquista y cerca de los tiempos que vivimos hoy en día, o sea que no es algo muy ajeno a la ¿Qué realidad. tiene de especial este libro? ¿Qué le decimos a los espectadores para que disfruten de esta lectura? A ver, es una lectura difícil. Ya avisa. He hecho un resumen de las ordenanzas. Este libro que tengo por aquí pues es la primera edición, y es auténtico, del hospicio, lo conseguí en una subasta, estaba por ahí perdido por Cataluña, y es un libro difícil en el tema histórico. Da una imagen y se habla de todo el espacio de contexto político-social desde la creación del hospicio a la actualidad. Pero por eso he dicho que es un ensayo novelado. He metido pequeñas historias para intentar que el lector entre en la historia, ¿no? Por ejemplo, si decimos que en el libro hablamos de que los niños a veces cuando salían del hospicio eran pajes de navío, pues invento una historia de un paje de navío en un acontecimiento histórico real, ¿no? Por ejemplo, el Cabo Machichaco es real, todo es real, excepto el nombre del expósito, pero era así tal cual. Entonces el lector pues lo va masticando y digiriendo un poco más fácil, ¿no? Pero es un ensayo, y es un libro que no es para decir es una historia con un principio y un fin, sino no, es para tener un aporte, un conocimiento, una base. Un ensayo que comienza en 1752 y finaliza ¿cuándo? Bueno, finaliza en tiempos actuales. Le damos un final que es una especie de anexo que hace Emilia Lagunar, que
que habla sobre el asistente social en la actualidad y habla también del hotel, lo que es hoy el hotel, lo que tienes en el hotel. Además, soy muy puntilloso. Por ejemplo, si me encontré en una revista, un periódico de la época, que en la visita de Isabel II le cantaron un himno a la reina, pues no me quedo ahí y busco, ¿no? Voy buscando, hilando y encuentro ese himno que le canta, que por cierto no es el de Asturias, y esas cosillas son las que busco, esos pequeños detalles que hacen que un libro sea especial. Pedro, tercer libro que sacas. ¿Qué tiene? Cada vez que escribes un libro es diferente al anterior, me imagino. ¿Esta vez cómo fue? Fue de campo, como se suele decir, en el Archivo Histórico de Asturias, todo el día metido entre papeles, intentando desgranar y traducir todas las actas que había y buscar lo interesante. Y muy satisfactorio porque me encontré hasta aquí en Ponferrada, cuando lo presenté en el Museo de la Radio, hospicianos que habían sido criados en el Hospicio de Oviedo. De hecho dije, pero de aquí, no, yo estuve en el de Oviedo y me encontré pues sorpresas pues como mujeres como Valentina, con 93 años, que se acercaron a la presentación en Oviedo y me dijeron, yo me crié aquí, me contaron aventuras de la Guerra Civil, cómo lo sacaron en camiones de ganado a otras poblaciones de Asturias, huyendo de la guerra para que no los mataran. Historias duras, pero a la vez con una intensidad muy potente. Y esas cosas son las que de verdad dan satisfacción a la hora de escribir y terminar un libro como es este. De hecho, está la segunda edición. Le voy a cambiar un poco el formato porque había mucha confusión con el título y ahora va a ser Historia del Hospicio Real. ¿Por qué esa confusión? Porque, claro, la gente lee Soy Francisca Niña Cuna y se espera la historia de Francisca, de una niña cuna. Y el querer hacer un homenaje a veces puede conllevar a un poco de equivocación. Y bueno, pues he marcado ya Historia del Hospicio Real de Asturias, del Hotel de la Reconquista, del Hospicio Real al Hotel de la Reconquista. Y con eso ya pues la gente pues ya sabe que es más un ensayo. Tienes otros dos libros, refréscanos un poco la temática de... Sí, el primero es El Principio de Raíces Celtas, que es novela juvenil. Este es el primer libro que hago que se sale de la línea de novela juvenil y habla de la cultura prerromana, aunque sea Principio de Raíces Celtas, hay que llamarles prerromanos, no celtas, que los arqueólogos luego se enfadan mucho si decimos celtas. Hay que usar el lenguaje con propiedad. Eso es. Y luego el segundo es La Huella de Roma, que bueno, fue un libro que dio mucho que hablar y me invitaron de muchos sitios a llevar el Bierzo por ahí, ¿no? Estaba hasta en Ceuta, llevando al Bierzo las médulas, la explotación de las médulas, la domus, hay que tirar por el patrimonio, es una cosa importantísima que tenemos que valorar, ¿no? Y sobre todo hacerlo con rigor, ¿no? Digamos que no hay que olvidar las cosas, yo creo que el recuerdo es el depredador del olvido, ¿no? Y la historia es su mejor arma, entonces es importante que escribamos y es importante que hagamos con rigor este tipo de obras para no confundir. Recuérdales a los espectadores a qué hora y qué día va a ser esa presentación de este libro. Bueno, pues es en Cacabelos, en el Museo Marca, y ahora me has pillado porque la hora creo recordar que era a las 6 de la tarde. No estoy muy seguro, pero creo que era a las 6 de la tarde. Y bueno, claro, voy a, desde aquí, si me permites, agradecer al Museo Marca que en agosto, en estas fechas tan complicadas, pues dedique su tiempo, dedique su trabajo tan bien hecho a llevarnos a autores a hablar de las obras al museo, ¿no? Haciendo de estas jornadas pues algo cercano a la gente, al público y nos dan un poquito de vida, ¿no? A esa cultura literaria que tenemos en el Bierzo. Pues invitamos desde aquí a toda la población a que lea este libro, que acuda a esa presentación. Y unas últimas palabras para aquellos más rezagados a este tipo de lectura, ¿qué les diría? Pues nada, que el invierno es muy duro y que hay que aprovechar el verano y los temas culturales son muy interesantes. Hay que leer, tenemos que obligarnos a leer, aunque sean 2 hojas nada más al acostarnos, parece que tu mente desconecta y tienes unos sueños estupendos, ¿no? Hay que tener cuidado con qué lecturas, también no nos vamos a ir a Stephen King o algo, que luego tenemos pesadillas, pero sí, hay que leer. Pues muchas gracias, Pedro, por estar esta noche gracias. Con nosotros. Y te voy a invitar porque vamos a cambiar de tema, pero hablamos de lectura y ahora vamos a hablar de arte y de pintura. Y es que hemos estado en una exposición que, Pedro, no sé si has acudido, pero si no, te invitamos a que asistas en el Museo del Bierzo. Así que vamos a ver este reportaje. Estamos en el Museo del Bierzo con 2 artistas bercianos que han dado vida a una exposición llamada Atelier Torques y Bret, la pintura como reflexión de la realidad. Y la primera pregunta es obligada, ¿cómo surgió la idea, cómo surge esta exposición? Esta exposición surge hace aproximadamente un año, que nos pusimos a pensar en qué podríamos hacer y se nos ocurrió la idea de ir a pintar al castillo todos los miércoles porque era gratis.
Empezamos ahí a pintar y luego hicimos un recorrido por todo el exterior del castillo, y estuvimos pintando casi 3 o 4 meses ahí, y por ahí surgió la idea después de exponer aquí. A partir de hacer todo ese recorrido por el castillo, también se nos ocurrió la idea de seguir pintando en las zonas adyacentes a Ponferrada, en los pueblos de alrededor como Médulas, el lago de Carrucedo, San Juan de Paluezas, no sé, un montón de sitios donde hemos estado. Y donde hemos hecho un cuaderno de campo muy amplio, hemos hecho algunos cuadros terminados en el sitio y a la vez de eso, pues después hemos aportado nuestras obras que teníamos anteriores a la exposición, hasta concretar una exposición de unos 70 cuadros entre los dos. Y eso es la idea básica de la exposición. El éxito es la frescura que tiene, que son cuadros muy recientes, cuadros prácticamente hechos del natural, y también, bueno, lo que tenemos anteriormente hecho de estudio son cuadros muy elaborados, con mucho retrato, mucha figura, mucho paisaje urbano. Yo sobre todo tengo paisaje urbano. Y bueno, ahí mi compañera Bret tiene bastante más amplitud de cuadros que yo, porque ella aporta más que yo en este caso, pero es una exposición muy rica en pintura, sobre todo en lo que se llama pintura fresca del momento. No es una pintura añeja, es una pintura actual, y por ahí van las cosas. ¿En qué os inspirasteis para esta exposición? La temática, como dice Torques, es muy variada. A lo que le hemos dado mucha importancia es el tema del paisaje, no el que retratar, sino el pintar de natural, con el caballete allí in situ, empapándonos de lo que nos decía el paisaje. Él dice que le atrae el paisaje urbano, a mí el natural, sobre todo, ahí diferimos, y cada uno desde su punto de vista ha tratado de llevar al lienzo pues todos aquellos rincones que nos llamaron la atención por especiales, porque tenían un encanto. Y empezamos, como ha dicho él, trabajando en el castillo desde cosa de hace un año, en septiembre. Y según vino la primavera, ya teníamos pues bastante trabajo de campo del castillo y todas las alrededores del castillo. Extendimos la temática al Bierzo también, y sí que nos movimos por pueblos muy bonitos que tiene el Bierzo, encima con los colores de la primavera, que me gusta ver ahora, al ver la obra al completo, el cambio de color entre las estaciones. Eso se ve en la obra del castillo, en la penumbra del invierno. Vemos cuadros en el lago, en las médulas, más luminosos, en los que el color pues, es más protagonista. En concreto, ¿qué paisajes podrá ver el espectador que venga a ver esta exposición? Es mucha obra y en un principio pensábamos colocarla por temática y por salas. Al final hemos hecho como una simbiosis y no hemos dividido por temática. Entonces te puedes encontrar desde cuadros de estudio junto a cuadros pintados al natural, más espontáneos, de pintura más rápida, también menos pensados, menos elaborados. Y bueno, la pregunta, que me voy por las ramas, ¿cuál era? ¿Qué paisajes en concreto podemos ver? De lugares del Bierzo pues está representado, como te dije, las médulas, Toral de los Vados. En Bavia fuimos varias veces, al lago de Carucedo fuimos muchas veces, y sobre todo últimamente terminamos la serie de esos pequeños apuntes en San Juan de Paluezas, que nos llamó la atención. Es un pueblo que apenas conocíamos y que subiendo hacia el alto hay unas vistas impresionantes de todo lo que es el valle, de Ponferrada a lo lejos y el Bierzo. Y allí estuvimos con caballete muchos días. ¿Cómo ha sido este recorrido durante más de un año captando esa esencia del Bierzo?
Pues muy impresionante, hemos tenido muchas anécdotas, porque ten en cuenta que íbamos, no importaba el tiempo que hiciese, si estaba lloviendo, nevando, hiciese frío, hiciese calor. Entonces tenemos anécdotas pues muy variadas. En concreto en el castillo una vez nos pilló un chaparrón impresionante y para recoger todas las mojaduras eran prácticamente todos los días durante el mes de enero y febrero. Cuando estuvimos en el lago de Carrucedo también nos cogió varias tormentas y de verdad es que es impresionante porque justamente cuando baja la luz te quedas en la gama de grises, ves todos esos grises y no te quieres ir y al final terminas con unas mojaduras impresionantes. En fin, anécdotas hay muchísimas. Luego también la curiosidad de la gente. También hay que agradecer que la gente, sobre todo ahí en San Juan de Paluestas, nos han acogido muy bien. Hay un matrimonio allí y nos han acogido, nos daban cerezas, bueno, es que ellos... Nos cuidaban. Muchísimo, además. Y luego también hemos estado en la zona de Bavia, que no corresponde al Bierzo, pero es muy bonito. Bavia, desde luego, en la zona de Riolago, hemos estado varias veces, con nieve y sin nieve, con sol, en fin, todas esas cosas. Y lo hemos pasado bien. La verdad que es divertido y a la vez enriquecedor, porque hemos conseguido algunos trabajos bastante positivos. Y eso madura y con el tiempo nosotros en nuestro taller seguiremos trabajando el tema. ¿Qué significa para una berciana exponer aquí, en su tierra? Es algo muy, muy importante. Y en este lugar, además, estamos muy agradecidos a Javier que nos haya dado la oportunidad porque es muy bonito. La piedra compagina muy bien con la pintura. Hay un silencio que en otras salas yo no encontraba y que encuentro en el paisaje. Por eso yo elijo el paisaje natural, que me transmite ese silencio que el urbano no me transmite. Y aquí, al encontrar mis cuadros en este lugar tan bonito, como os digo, he visto que se ha formado una armonía muy, muy importante, que enriquece, muy enriquecedora para la pintura. ¿Cómo ha sido el trabajar juntos? Trabajar juntos en un proyecto como este es la primera vez, pero bueno, nosotros ya nos conocemos de hace años y aunque no trabajemos juntos estamos muy en contacto. Entonces la diversión de ideas de uno y otro casi siempre son muy positivas, sobre todo la influencia que pueda tener yo sobre ella o ella sobre mí. Es como lo que la palabra lo dice, atelier. Atelier significa trabajo, taller, y eso es lo que nosotros conseguimos. No solamente en esta exposición, sino a lo largo de nuestro trabajo por separado o individualmente, cada uno en su casa, ¿no?, con su taller. Pero el contacto es muy, muy, muy grato y siempre es muy positivo el intercambio de nuestras ideas. Que es complicado, no siempre te encuentras la persona adecuada donde puedas, digamos, enriquecerte de su opinión. Porque en la pintura es muy particular, entonces la gente, a veces las críticas, aunque son positivas, a veces no van todas acertadas que sean. Y en este caso, pues sí, porque nos decimos la verdad, simplemente. Es lo sencillo. Recordamos a los espectadores hasta cuándo pueden visitar esta exposición. Pues estará hasta el 15 de septiembre y estaríamos encantados de que vinieran. Y unas últimas palabras para invitar a todo el público a que acudan a visitar esta exposición. Nos haría pues mucha ilusión que la gente que pase por aquí, aunque sea que esté dando una vuelta y se encuentre con la puerta abierta del museo, pues que se decida a entrar y se detenga pues a darle un poquito de importancia a nuestro trabajo que lo ha llevado. Hay mucha obra, muchos años de pintar, de pasarlo bien, de reírse, pero que también de pintar a solas, mucha soledad, y no es todo, la pintura es bastante sacrificada, no es un hobby, es trabajo en sí. Entonces que la gente valore un poquito más. Igual que a tu compañera, esas últimas palabras para invitar al público. Pues nada, que aquí estamos y que queremos seguir pintando, que si no tenemos público, ¿para quién pintamos? Así que nos apoyen, no solamente a nosotros, sino al gremio, porque en realidad en Ponferrada también hay mucha gente pintando. Y es positivo. Yo creo que lo correcto es eso, que no decaiga el buen hacer de la gente y que nos acompañen en lo bueno y en lo malo. Así de fácil.
Pues muchas gracias, chicos. Invitamos a toda la población del Bierzo y los que no son del Bierzo, que están pasando unos días aquí con nosotros, a que vengan a este museo y contemplen esta magnífica obra. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Pues seguimos con más contenidos y vamos a hablar ahora de campamentos de verano que han pasado y de los que todavía nos quedan, porque el verano va ya terminándose, pero todavía son muchas las actividades para nuestros más pequeños que pueden disfrutar en el Museo de la Energía. Y para contarnos todas las actividades que han pasado y que van a venir, tenemos con nosotros a la directora del Museo de la Energía, Yasadora López. Muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hablamos de que la Fábrica de la Luz, el Museo de la Energía, cierra su ciclo de campamentos, pero ¿cuál es el que lo cierra? ¿Qué tiene de especial? Pues tenemos ahí, bueno, esta semana estamos todavía con el campamento del Campus de Naturaleza en verano, que es el que tenemos siempre un poquito más, ya llevamos 2 años haciéndolo con entorno anfibio y es el... Ven plantas, se hacen jabones, es el campamento un poquito eso, más de la naturaleza, el resto son más científicos, casi todos los que tenemos, excepto alguno que metemos de vez en cuando ahí un poquito diferente, que luego hacemos un repaso. Entonces, para ese todavía tienen oportunidad, si quieren algún día suelto algún niño, de acercarse, es de 11 a 1, el viernes se acaba ya, o sea que queda muy poquito, pero bueno. Hay algún niño que sí que viene, por ejemplo, solo el jueves o solo el viernes, suelto, porque les apetece pues, pasar esas 2 horitas haciendo cosas así un poquito más de naturaleza. Y el que cierra de verdad el ciclo de los campamentos de todo este año, que empezamos la última semana de junio y se acaba la última semana de agosto, el ciclo de campamentos, es el de Lego Robotics. Es ya un buque insignia de los campamentos nuestros de verano, es con Abacus Innova. Y llevamos ya, el otro 2, llevamos más años haciéndolo ya en realidad. Siempre iniciamos el ciclo con Play Code Academy, acabamos con Abacus Innova, siempre con robótica. Empezamos y acabamos con robótica, es una actividad que nos gusta mucho en el museo. Están ahora todas estas tecnologías STEM muy de moda para las otras formas de enseñar a los más pequeños de la casa, sobre todo en este tipo de enseñanzas no formales, que son fuera del aula, que es en su época, en sus horas más de esparcimiento, que se diviertan y aprendan al mismo tiempo. Entonces nos queda el campamento de lunes al viernes próximo, toda la semana, los 5 días de Lego Robotics, del 26 al 30 de agosto. Es de 10 a 2. Hay opción de madrugadores a las 9 de la mañana sin ningún tipo de coste añadido y el precio es 85 € por participante y hay un descuento para hermanos. De 6 a 12 años, no van todos mezclados, los dividen por grupos de edad para poder trabajar mejor con ellos, porque no es lo mismo niños de 6, 7, 8 añitos que los de ya 10, 11, 12 años. También el aprendizaje. Claro. Entonces sí que para eso son muy metódicos, los dividen de diferentes grupos, ponen monitores para trabajar con los grupos independientes. La verdad que siempre estamos muy contentos con el resultado, la valoración es, bueno, de hecho se llena siempre. ¿Le gusta mucho la robótica a los niños? Sí, se llena siempre que lo hemos hecho, se llenan las plazas. Este año ¿Cuántas plazas? Tienen 25 plazas solo y están prácticamente cubiertas. Queda alguna placita suelta por si todavía alguna persona le apetece apuntarse, todavía queda alguna y hay algún año que, bueno, con alguna petición han ampliado 1 o 2 plazas, como algo de, por favor, ni el hermano de mi hijo, que, el primo, claro, que no lo voy a dejar solo, que quiere ir también, entonces que sepan que, bueno, que a veces sí que existe esa posibilidad. Siempre quedamos contentísimos, hacen con las piezas de Legos, pues las programan, hacen un videojuego, la verdad es que es muy llamativo, a los chavales les encanta, les gusta muchísimo. O sea, el Lego ya a los pequeños de por sí les gusta, es un juego que yo jugaba con él de pequeño. Yo creo que todos hemos jugado con los Legos siempre, los juegos de construcción son algo que fomenta muchísimo la creatividad y la imaginación. Si encima le unes la parte de robótica, de programación,
de hacer un robot que, por ejemplo, un cocodrilo que abra la boca y se mueva con piezas de Lego y que se mueva solo, son cosas muy llamativas que a los chavales les gusta muchísimo. Además, con Lego hemos tenido experiencias este año, bueno, maravillosas de personas que se dedican al diseño de piezas de Lego, porque que nos explicaba que tú puedes diseñarte tu propio Lego de lo que tú quieras. Qué curioso. Eso es algo muy curioso. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer, yo en mi caso soy de la zona de Molina Seca, ¿de acuerdo?, de Riego de Ambrós, pues me gustaría hacer el puente de Molina. Eso se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer. Hay unos programas concretos de Lego con los que puedes trabajar. Y Blastem nos lo explicó, es la persona que vino, que ha estado trabajando en la fábrica de Lego durante bastante tiempo, y nos dijo, esto se puede hacer, además tú te fabricas tus propias, tú dices las piezas que necesitas y se te fabrican hasta las instrucciones. Qué curioso. También, entonces tú tienes lo que tú quieras, con tus instrucciones de montaje, para poder dejárselo a alguien y que lo pueda montar. Es algo muy curioso. Entonces, este campamento de Lego Robotics es el que da el broche de cierre a los campamentos de verano, al verano, que este año es un poco extraño. Se nos va acabando. Sí, entonces nada, muy contentos con todos. Hemos tenido desde el primero de todos que te decía la última semana de junio, que era el de Playcode Academy, el cuarto campus tecnológico de verano, que era viaje a las profundidades del mar. Me he traído aquí la chuletilla de mis campamentos. Vale, los recuerdo todos, pero para poder decir los nombres, porque todos los años cambian los nombres, pues las temáticas cambian, los contenidos cambian un poco para que... Y se innovan. Exactamente, entiendo. nunca es el mismo campamento un año que otro. Da igual que sean Lego siempre, no van a trabajar lo mismo. Da igual que sea el campus de naturaleza en verano, no van a trabajar lo mismo. Da igual que sea nuestro campus científico, la temática siempre cambia, los experimentos cambian. Pues claro... Claro, no pueden ser, sino el niño que vaya todos los años a ese campamento, exactamente, llega a casa y dice, mamá, no aprendo. Sí, nosotros entonces apostamos mucho eso, por diversificar los campamentos que tenemos para que haya acogida para desde todas las edades, siempre tener alguno para todas las edades, diferentes temáticas para, pues no todos les gusta tanto la ciencia, pero sí les gusta, por ejemplo, la programación, que tengan una variedad extensa. Muy variado. Sí, este año, por ejemplo, repetimos ya por segundo año el campamento de teatro, que el año pasado funcionó muy bien y este todavía mejor. Han venido adolescentes de 15, 16, 17 años que se han preparado una visita, fue con la Escuela de Artes Escénicas Vida, se han preparado una visita que yo quedé impresionada, pero totalmente impresionada, cuando no es una visita al uso, al museo, desde luego, no tiene nada que ver porque es un campamento de teatro, diseñada por ellos, con música en directo. Lo sabía que tocaban el violín, que cantaban, yo me quedé impresionada. ¿No? De hecho, la gente que estaba visitando el museo mientras ellos hacían su actuación final para su familia, pensaba que eran actores de verdad, fue muy bonito. Luego hemos tenido también nuestro campamento, siempre todos los años diseñamos un campamento desde nuestro departamento de didáctica, que es el mismo que diseña toda la programación educativa, que siempre con la temática de la energía. Este año en concreto la dedicamos, como es el año internacional de la tabla periódica, y llevamos haciendo talleres sobre la tabla periódica durante todo el año, entonces lo dedicamos a la tabla periódica. Este año era plantas y elementos, y eran los elementos químicos que hay en las plantas. ¿Y cómo responden los niños a ese campamento? Muy bien. Que a lo mejor a priori es un poco más, bueno, la tabla periódica... No, porque realmente, claro, ellos no saben casi ni que están trabajando con la tabla periódica, en realidad. Por ejemplo, la primera parte eran experimentos muy llamativos, además para ellos seguros siempre, buscamos mucho que sean muy seguros, y la segunda parte era más dinámica, por ejemplo, una gincana de elementos químicos en las plantas en los jardines exteriores del museo. Tenemos la suerte de contar con un exterior que no tiene coches, entonces es un exterior muy seguro, claro, entonces podemos aprovecharlo mucho. Tenemos un jardín mediterráneo que para esto da mucho juego, con encima el vivero que tenemos en Igüeña, la ciudad. Son los que nos lo cuidan, entonces lo tienen, claro, impecable siempre, y cada especie vegetal tiene un letrero de madera con su nombre científico y su nombre común, entonces eso nos da mucho pie a poder hacer actividades dentro del jardín. Además, lo que prestas las actividades al aire libre. Claro, si no, 5 horas para ellos se les hacen un poco pesadas, entonces con una primera parte más de experimentación, que eso siempre llama la atención, sobre todo algo que explota, algo muy llamativo. Esos experimentos que tanto les gustan. Claro, luego juntas con la segunda parte más eso de exteriores, de pues eso que te digo, esa especie de gincana que hicimos, la visita a la fuente del azufre, que al final, claro,
lo que estás visitando es un elemento químico, Claro. el azufre. Es lo que estás viendo, lo que estás oliendo, lo que estás probando en la fuente del azufre. Entonces, claro, el momento en el que prueban el agua es buenísimo. La fuente de azufre, que huele mal. Huele mal. Entonces, sí, No nos sí. gusta Sí, ese sí. agua. Entonces, bueno, ese fue como a la mitad de todo. Luego tuvimos un campamento un poquito diferente, que es la primera vez que hacemos, que es el campamento de Vive la Magia, que fue un fin de semana, con una actuación final de Los Pequeños Magos, que nos gustó muchísimo con el Mago Alaz. Tuvimos el campamento multiaventura con Bierzo Natura, que es el que metemos para los que son más de actividades más Aventureros, físicas, más tal, es el que siempre intentamos colaborar con ellos. Ahora estamos con el de naturaleza en verano con el entorno anfibio, que son ya solo 2 horitas, el resto de campamentos son 4 o 5 horas todos. El de naturaleza en verano, que son 2 horitas, eso, para esa parte más de fabricar cosas, también más de plantas y demás. Y nos queda el de Lego Robotics, que lo que decía, empezamos con robótica y programación, acabamos con robótica y programación, y tanto el primero como el último, la verdad es que llevamos años haciéndolos. Y Es lo que te iba a preguntar, ¿cuál tiene mejor acogida de todos estos? ¿Cuál Pues es el que la gusta verdad, más? es que no sabría decirte, porque claro, a los que les gusta el teatro, por ejemplo, Claro. normalmente, por lo menos los que nos han venido a nosotros, a los niños que han utilizado los niños y las niñas que han utilizado esos campamentos, por ejemplo, había un chiquillo que lo conozco de antes y demás, que vino al campamento de teatro ya más mayor, ya un adolescente bastante mayor, que por ejemplo a él lo que le gusta es eso, es el teatro y la Claro. música. Entonces, claro, no se plantea pues ya tiene edad de decidir de qué campamentos. ¿Qué quiere hacer? Claro. Sin embargo, toda la temática científica es una temática que a los padres les atrae mucho, porque es una forma de divertirte en verano, pero aprender cosas también. Claro. Que es algo que aprender sin darte cuenta, que es la mejor parte, que tú no te estás dando cuenta y luego de repente sí que estás... Es lo mejor. Uy, mira, que sí que... Pues hicieron un circuito de estos como el Conecta, de un sitio ¿Sí? que tenías que conectar, que te salta la bombillita, se enciende si lo haces bien, pues se fabricaron su propio Conecta, lo fabricaron ellos, por Qué ejemplo, interesante. pero con qué elemento químico había, por ejemplo, en un árbol. Y lo fabricaron ellos, se lo llevaron para casa y se lo Claro. llevaron para jugar en casa con todo su Conecta. ¿Y qué le dicen Pues esos bueno. niños a la directora o a Sí. los monitores de esos campamentos? Normalmente están encantados, nosotros siempre evaluamos las actividades al final. Claro. De hecho, nos las evalúan ellos, los niños. Ah. Tanto con los colegios que nos vienen, que normalmente lo hacen los profesores, como en este caso, que son ellos los que nos lo evalúan de pues, qué les ha gustado más, del 1 al 10, cómo lo puntúan. En general les encanta, porque es algo diferente, es un entorno diferente, no es ir a clase en realidad, es algo más Es lúdico. aprender jugando un Sí, poco. es algo más lúdico, entonces, y bueno, encima, como casi siempre se llevan algo de regalo, Claro. pues, por ejemplo, si se fabricaron el juego ese se lo llevan ellos para casa. En el campamento de magia se fabricaron un juego de magia y se lo llevaron para casa. Entonces siempre es un plus que luego en casa, mira lo que hice, Eso siempre es un plus. Llevarte algo para casa siempre es un plus, la verdad. ¿Todos los campamentos Sí. están dirigidos al mismo público, a la misma edad, o tenemos No, algunos? tenemos mucho margen de edad. Desde el primero de Play Code Academy, que es de 6 a 16 años, que sí que incluye a un público más mayor. Por ejemplo, el de teatro era de 8 a 18. Por eso te decía que vamos variando los rangos de edad. Tuvimos uno para los más pequeñitos de la casa, de 3 a 8 años, el de los boogies, también, que es un sector que siempre está un poquito más olvidado quizás, porque es más difícil Sí. trabajar un campamento con ellos quizás, que se fue con Educo. El nuestro de plantas y elementos, que es de 6 a 12, el rango más habitual es de 6 a 12 años. Es el más habitual en los campamentos en general, no solo los nuestros, sino en todos. Pero sí que tenemos los de robótica y programación, que suelen extenderse hasta un poquito más de edad, y el de teatro, que también se suele extender hasta un poco más de edad. ¿Y quiénes responden mejor, los más pequeños o los casi adultos? Porque si hablamos de 18 años, ya ahí El estamos. público juvenil medio adulto es difícil, es un público difícil. A mí personalmente es el público que más me gusta. Yo he trabajado en educación y es el sector de edad que más me gusta. Igual un poco también más rebelde. Sí, pero bueno, también es con el que puedes quizá dialogar más. Claro, Son te más entiendes. mayores, ya puedes hablar, bueno, y los pequeños son muy críticos, ¿eh? ¿Sí? Sí, si no les gusta algo, Ellos te lo comentan. no se cortan en decírtelo, lo cual es muy bueno. Sí. Pues ya de mayores cuesta más, empieza la vergüenza. Te "Ay, cortas un poco ¿qué más, no le va a parecer claro, mal. ¿qué me dirán? ¿Qué tal? Claro. Pero no. Entonces, ¿cuál responde mejor? La verdad es que no sé qué decirte. Es verdad que el rango de 6 a 12 años es el que mejor funciona.
también quizá por los padres, Claro. porque es una franja de edad en la que todavía no se pueden quedar solos, ¿sabes? Es una forma de tenerlos en un sitio seguro, aprendiendo encima, divirtiéndose pero aprendiendo, entonces quizás funcione muy bien por los padres, yo me incluyo en el sector padre, que claro que en el verano tienes que buscar alternativas, tienes que buscar opciones que te gusten además y que creas que hay les padres vienen también bien. más reacios a dejar, Claro, dónde los voy a dejar, qué van a claro. hacer, qué van a aprender. Sí. Entonces ese sector, claro, de 6 a 12 años sí que son niños que se manejan ya solos, que son niños autónomos, que están ya en primaria, primaria y secundaria, entonces que sí que los padres les gusta que aprendan y que a ellos les gusta aprender también. Normalmente vienen 2 amiguines, hermanos... Claro. Es para que no bastante estén solos habitual, también, sí. sobre todo al principio, Para- que después sí. seguro que ellos Hacen amigos allí, rápidamente. hacen amigos allí, tienen el recreo para, como en clase, para comerse una fruta o algo también, para divertirse por allí, al final acaban haciendo amigos que no pensaban que iban Claro. a hacer, o sea que bueno, eso es maravilloso. ¿Y cómo se siente la directora sabiendo que estos campamentos año tras año son un éxito? Pues mira, yo encantada y el equipo de didáctica del museo está encantado de ver que cada año tenemos una oferta más variada y que la gente sigue respondiendo. ¿Pensabais Sí. que iba a tener esta afluencia que están teniendo? Pues mira, no, porque al principio el museo abrió en el 2011 y sí que teníamos mucha menos oferta de campamentos de verano y costaba más porque son campamentos científicos, casi, excepto alguno que metemos tal, en general son más bien campamentos científicos. A lo largo del tiempo hemos ido metiendo otros como ese de aventura, ese de teatro, un poco por petición de los padres, ¿eh? Sí. De por qué no hacéis, porque nos gustaría que hicieseis, y si ha sido Qué un poco curioso, que son bajo los padres un sí. poco los que piden Sí, esas actividades. ¿por qué no hacéis un campamento de aventuras porque a mis hijos les gusta mucho tal? ¿O por qué no hacéis si van a teatro? Entonces tenemos padres que son sus hijos usuarios de otras actividades que hacemos y que nos lo han propuesto. Entonces, bueno, normalmente probamos, oye, es que nos decís tal, probamos, buscamos a alguien, nosotros no tenemos capacidad para hacerlo, bueno, somos expertos en teatro, no somos expertos en robótica, buscas a alguien bueno en hacerlo y probamos, y es verdad que cada vez tenemos más oferta y el equipo de didáctica siempre lo dice, que está encantadísimo tanto de esto como del programa educativo, de que cada vez se valoran muy bien las actividades, que eso es muy importante. No solo es ya hacer muchas, sino que la calidad de las actividades sea buena y que cada vez nos vengan más niños a esos campamentos y contentos y quieran repetir. Claro. Eso es lo mejor al final, ¿eh? Supongo que acaban Sí. estos campamentos y ya preparando los del próximo Sí, curso. Los campamentos de verano todavía no, pero sí que el curso educativo lo tenemos ya casi preparado. A estas alturas, nosotros en nuestro mes de agosto es para pensar y preparar todo el programa educativo de septiembre a junio para los colegios. Ya lo tenemos, hay cosas chulísimas. Cuando lo lancemos, Es lo que te vengo iba a a decir, si nos contároslo. podías avanzar algo. ¿Va a ser a- muy diferente al del resto de...? Sí, no, nuestra temática siempre es la energía y en concreto la electricidad. El museo se centra en la producción de energía eléctrica, entonces el hilo conductor de toda nuestra programación educativa es esa, pero sí que hay novedades. Hay una colaboración como novedad con un externo que va a ser algo súper bonito. Sí que tenemos en el público más adulto, adolescente, adulto, vamos a tener unos talleres bastante nuevos donde estamos metiendo el tema STEM mucho. Ahí sí que hemos contado este año con una persona nueva en el equipo para ayudarnos a desarrollar lo que ha sido maravilloso. El equipo de didáctica lleva años dándole vueltas. Es una idea que tenían desde hace, son chicas principalmente en mi equipo de didáctica, pero llevan años queriendo hacer determinadas cosas y por fin este año vamos a lanzarnos con ellas. Y con una línea también de divulgación científica que va a ir centrada en la mujer y la ciencia. Pues invitamos Sí. a todos los padres que nos estén viendo a que lleven a sus hijos a estos campamentos, a este campamento de Lego, que es el último que va a finalizar esta serie de campamentos, y a todos los próximos de que van a venir en el curso, y como no, también ya invitamos para el próximo verano que acudan. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy a ti, buenas Lucía. noches. Y ahora vamos a irnos unos minutos a publicidad y continuamos, que esto no para. Vamos a hablar ahora de castillos, de edificios, pero con una peculiaridad, hechos con cartas
con una baraja de cartas, y eso es lo que se pueden encontrar si acuden a Villafranca del Bierzo, y todo es obra de Lorenzo Hafter. Hoy hemos estado con él, con el pequeño, que tan solo tiene 12 años, y esto es lo que nos ha contado. Pues estamos en Villafranca del Bierzo, que acoge una exposición de naipes, y el artífice de todo esto es solamente un niño de 12 años, Lorenzo. ¿Qué tal? Sí, bien. Pues cuéntanos un poco. Pues yo empecé, pues una tarde le dije a mi madre, pues quiero hacer una exposición en Villafranca, aquí, y le pregunté a Alfredo, el director del museo, si podía hacerlo aquí, y me dijo que encantado. Y empecé a trabajar y lo hice. ¿Cuántas barajas le componen ahora mismo la exposición? 26 barajas de las cartas del 1. ¿Y por qué las cartas del 1? Porque estoy acostumbrado a las cartas, estoy más acostumbrado, llevo toda la vida haciendo, toda la vida, un año, desde que se hace castillos de naipes, haciéndolo con barajas de 1. ¿Y qué figuras has realizado? Pues he realizado el castillo de Villafranca, un edificio que parece el de Dubái, que está ahí al fondo, un estadio de fútbol, y bueno, este edificio que me he inventado, que es un edificio con muchos círculos, semicírculos, y que mi madre le gustaría hacerlo realidad algún día. ¿Y por qué ese amor por los naipes? ¿Por qué te dio? Porque el año pasado en un campamento en Alemania, un amigo mío me dijo si podía hacer un castillo de naipes. Y al final del campamento llegué a hacer un castillo de naipes así de alto. Entonces, de 60 y casi 1 metro. Y entonces seguí practicando, me compraron más barajas y al final del curso de este año llegué a 1,89 m. Y le dije a Alfredo y al alcalde de Villafranca, José Manuel, que me encantaría hacer una exposición en el Padres Paules, en el museo. Hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Cuéntale a los espectadores cómo es el trabajo. Pues es verdad, hay que tener mucha paciencia, muy buen pulso, pero sobre todo hay que tener calma, porque al final, cuando pones las últimas cartas, te da como un subidón de adrenalina y... ¿En qué piensas cuando estás haciendo estos castillos? Cuando vas ya a la mitad, que dices, uy, a ver si se me va a torcer un poco. Sí, normalmente voy bien, aunque a veces puedo equivocarme y tengo que quitar 2 pisos, 3 pisos, volverlo a montarlo bien, y siempre pienso que cada vez me queda menos, porque si te das cuenta, un castillo de naipes no es recto con una torre, ¿no? Entonces, si vas por la mitad, son 22 pisos, entonces si vas por el 11º piso solo te queda 1/4, porque son 3/4. ¿Y qué le diría a los niños que también en su casa están haciendo castillos de naipes? Pues que intenten practicar todos los días, porque yo empecé con un castillo de naipes así de chiquitito, ¿no? Yo cogí el truco, cogí el truco solo, nunca me enseñó a nadie. Yo intenté hacerlo y al final conseguí hacerlo. ¿Qué día se va a poder ver esta exposición? Ya está abierta y está hasta el 8 de septiembre. Y el 8 de septiembre voy a venir aquí y para demostrar que no está destruido voy a destruir los castillos de naipes. ¿Te hace ilusión que sea en Villafranca del Bierzo? Sí, porque es el pueblo donde vive mi familia, mi abuelo, donde vivió mi padre, y espero que Villafranca reconozca esto, porque no en todos los pueblos hay una exposición como esta. ¿Qué horario tenemos en la exposición? Es de miércoles a domingos, y de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 8 por la tarde. Estamos ahora con el padre de Lorenzo, no sé, un orgullo enorme, ¿verdad? Hombre, él sobre todo lo que hace es trabajar mucho, estamos todos muy, más que orgullosos, también sorprendidos por la capacidad de trabajo, porque él ha venido todos los días durante una semana a construirlos, porque a veces
pues ha habido pequeños accidentes. Un día vino un niño pequeño y le tiró una construcción como esa, que le había llevado pues dos mañanas construirla, y sobre todo el tesón para poder hacer bien la exposición, y como dice él, la paciencia y la calma, y que han sido casi una semana el montarlo, porque a veces ocurren accidentes que vienen las personas, lo quieren, por eso está puesto en todos sitios, que son cartas en suspensión. No tienen ningún tipo ni de pegamento. Todo esto es una exposición que es puramente la construcción en sí misma de las cartas. Y es efímero, se puede caer en cualquier momento. Y si se cae, pues tiene que venir otra vez Lorenzo a rehacerla. Así que... Y cuando el niño te dice, papá, en el campamento he descubierto que me gustan hacer castillos de naipes, ¿qué le dice su padre? Pues lo primero que me enseñó es el castillo que había hecho, y lo segundo que fue es destruirlo para volver a hacerlo. Y él está muy contento y le encanta, sobre todo le encanta la arquitectura, porque lo que hace es reproducir con las cartas pues edificios emblemáticos como el de Dubái, como comentaban. Lo que tiene es mucho talento para las imaginaciones abstractas, y realmente lo ha hecho él solo. Él con sus ahorros se compró las cartas, o sea que es todo una idea suya. Nosotros lo único que hemos hecho es pues ayudarle en lo que hemos podido, pero es todo con su propio esfuerzo y con su propia paciencia, y es todo trabajo suyo. Nosotros solamente estamos detrás viendo y sorprendidos por lo que hace. También creo que para Pedro Hafter, orgulloso que su hijo quiera mostrar en Villafranca del Bierzo, en su tierra tan querida, esta exposición. Claro, eso para nosotros es muy importante, que se sienta vinculado a la villa de Villafranca del Bierzo, porque es al fin y al cabo la ciudad y el pueblo donde nosotros venimos viniendo desde hace mucho tiempo, y que es donde yo he vivido y donde yo he ido aquí al colegio, donde nació mi madre, y donde nosotros queremos que él se sienta vinculado, y donde él tiene sus amigos también, y para eso es nosotros muy importante. Todo lo que podamos aportar a Villafranca para nosotros es importante. Y por último, unas palabras al público para que venga a ver esta exposición. Pues que vengan a ver una exposición que es sorprendente, que como digo, que están en suspensión, y que no hay ningún tipo ni de trampa, ni de que está realmente por eso está puesto, que se puede caer en cualquier momento, y que es algo que yo creo que no hay ningún pueblo alrededor que lo tenga, y por eso es único. Y queremos agradecer al Ayuntamiento y al alcalde y a todos y a Alfredo, al director del museo, que nos han echado una mano, y a vosotros por estar aquí pues ayudando a promocionar la exposición de Lorenzo. Pues seguimos y vamos a hablar ahora de premios, vamos a hablar de investigación y de una situación algo peculiar que se ha dado esta semana, y es que el Instituto de Estudios Bercianos ha declarado desierto el premio de investigación a Antonio Estévez. Para hablar sobre este asunto tenemos con nosotros esta noche a la presidenta de Institutos de Estudios Bercianos, Mar Palacios. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y al representante de la familia patrocinadora del premio, Elio Antonio Estévez. Muy buenas noches. Buenas noches. Una situación, Mar, un poco peculiar, ¿no? Bueno, a veces ocurre en los concursos estas cosas, ¿eh? Y bueno, comentábamos antes, el año pasado se presentaron muchos trabajos buenos. Si alguno de ellos hubiera presentado este año, pero esta es la suerte de los concursos, cada convocatoria es distinta. Y bueno, sucede a veces que se han presentado poquitos trabajos, y aunque tanto Elio como yo no tenemos voz y voto, pero sí estamos presentes en la reunión del jurado, y bueno, les hemos oído y les hemos visto deliberar, y efectivamente no han considerado que lo que se ha presentado tenía el suficiente carácter investigador como para darle el premio de investigación, ¿eh? Entonces, pues se ha dejado desierto, pero a veces estas cosas
pues son sanas porque de alguna manera nos hacen replantearnos, tanto a los patrocinadores, a la familia, a los miembros del jurado, pues replantearse un poquito las bases, por qué se produce esta situación, si se ha hecho la difusión correctamente, en fin, muchas cuestiones que se han planteado y bueno, pues es una manera de remover un poco las bases y pensamos que esto pues va a salir adelante con más fuerza si cabe. ¿Cuántos proyectos habían presentado? Pues poquitos, la verdad. El año pasado, sin embargo, fueron muchos y repito, pues ¿Y el porqué de esta situación? Bueno, pues hemos estado haciendo un análisis, hay varios aspectos en los que hemos coincidido. Por una parte, en este proyecto, en este concurso de investigación, había, tanto por parte de la familia como por parte del instituto, se había pretendido incentivar la investigación de gente joven y de alguna manera se pretendía lograr discriminando positivamente a los investigadores de menos de 40 años. De manera que en igualdad de condiciones, dos trabajos, pues aquel trabajo presentado por una persona que cumpliera este requisito pues sería el ganador. Pensamos que quizá los investigadores más avezados, de más edad, pues bueno, pues un poquito se han retirado para dejar ese paso a los jóvenes. Luego se dan las circunstancias. Este año ha sido un año de convocatoria de oposiciones y claro está, hay mucha gente joven que se ha presentado. Lo primero es solucionar un poquito la vida, ¿no? Claro. Entonces, pensamos que también ese haya podido ser otro motivo, porque la divulgación que hemos hecho ha sido como en anteriores ocasiones, y sin embargo esta vez pues no ha tenido esa respuesta, claro. Y menor calidad. Y menor calidad. Menor calidad claro. de los trabajos. Claro. ¿Cómo vive, Elio, esta situación? Yo lo quería recalcar, porque han sido preguntados cuántos, se han presentado alrededor de 20 o más trabajos a lo largo de estos años del premio, pero todos han sido gente menor de 40 años. Sí. Entonces creemos que mucha gente mayor de 40 no entendía que ellos también podían participar, creían que era solo para menores de 40. Entonces, algo que sí nos gustaría darle difusión es que el premio es abierto a investigador de cualquier edad sobre temas del Bierzo. Es lo que queremos, que se investigue cualquier temática que se han presentado premios, se han presentado trabajos de arquitectura, de arqueología, de ingeniería, de música, o sea, porque mucha gente piensa que es de historia y no es verdad. No, se han presentado muchas disciplinas, pero sí hemos visto que todos los premios han sido de gente de menos de 40, lo cual nos da mucho gusto porque es el objetivo principal del premio, pero queremos decirle a la gente mayor de 40 años que también pueden participar y que pues ya no vamos a discriminar positivamente a los jóvenes. Ya el jurado determinó que iba a haber igualdad de criterios para evaluar todos los proyectos. Pues desde aquí se lo dejamos para todo el público, que aquellos mayores de 40 también pueden participar. Y justamente hablaba de disciplinas y de temáticas. No sé si hay alguna temática más que predomine más sobre el resto o han sido muy diversos. Han sido diversos, la verdad es que han sido diversos los trabajos. Quizá algunos históricos han tenido un poquito más de prevalencia, pero bueno, ha habido de todo, ha habido de todo. Pero yo creo que tiene que abrirse más el abanico de disciplinas. Y además tengo que decir que aunque las personas que hoy día conforman el jurado son de historia, pero sí que en determinados trabajos hemos buscado asesoramiento de otros profesionales, y desde luego la idea es incorporar a más miembros del jurado en función de las disciplinas que se presenten, de la temática diversa que aparezca. Pero si recuerdo mal, se han dado 2 premios de música, uno de arqueología, y ha habido acceso a un premio que era ingeniería pura, sí. Alguno de historia. También, o sea, sí, no ha habido muy variados. Es muy variado. Sí, sí, es así. Y luego, bueno, tengo que decir que Elio fue el que propuso, que ya que este año, pues eso quedaba desierto,
pues que se empleara el valor del premio en hacer la publicación de los trabajos ganadores de otras ediciones. Y no sabemos cómo han recibido esos autores. No sabemos todavía porque, claro, esto se hizo público ayer todavía. Me imagino que estarán encantados. Claro. Hombre, siempre hay la intención. Creemos que la mejor forma de poner en valor el premio es que los trabajos de investigación que se han hecho puedan ser leídos por los socios del IEB y por el público en general, ¿no? En bibliotecas, universidades, etcétera. Entonces, nosotros estamos muy satisfechos. Se han repartido en estos años casi 10.000 euros en premios Excessit a jóvenes que estamos seguros les han ayudado en su carrera, ¿sí? Y ahora, pues, vamos a publicar, que seguro van a estar ellos muy contentos de verse publicados, y creemos que nos va a servir también para dar una difusión y poner todavía mayor valor al premio. Que no se vuelva a repetir esta situación. Porque son trabajos muy buenos. Claro. Es decir, lo que se ha presentado, ese premio son trabajos muy buenos. Sí, es cierto, es cierto. Esperemos que esta situación no se vuelva a repetir. ¿Y qué puede haber fallado? Bueno, ya te digo, hemos analizado una serie de causas y bueno, pues quizá hay una falta de costumbre, ¿no?, de las personas jóvenes de acudir a los archivos, de investigar, porque las personas que conocemos que se dedican a la investigación nos comentan esto, que hay poco investigador joven en los archivos. Y bueno, pues claro, es que eso es una cosa, algunos hay, conocemos, y algunos cercanos al Instituto de Estudios Bercianos, pero bueno, pues no abundan los jóvenes en los archivos, y no todos los archivos están digitalizados y colgados en Internet, claro. Ojalá pudiera ser esto, y esa es la idea en un futuro, pero hay tal material, tal cantidad de documentación que está por desempolvar y por sacar a la luz, que bueno, es importante. Ese sacrificio, ese esfuerzo de ir allí, claro, la gente que está trabajando, pues es también dificultoso, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, no hay otra solución para investigar. ¿Y qué le decimos a esa gente joven para que se anime un poco a esa investigación, ese carácter investigador? Pues creo que la propia vida de mi abuelo, Antonio Esteves, que es quien inspira el premio y quien le da el nombre, que era una persona de Valtuille con muy pocos estudios y que emigrando a Cuba y emigrando a Nueva York bebió las fuentes de la intelectualidad de la época, de principios de siglo, y produjo una obra extensa, impresionante y muy relevante en movimientos anarquistas, y después siguió escribiendo en México y dio esa difusión, su propio ejemplo y la trascendencia de su obra. Creo que es algo que motiva a cualquier joven, porque ahí sí que no había ni archivos, ni premios, ni tanto. Era sin tesón, embargo, paciencia, esfuerzos, el tema de aprender, interiorizar y divulgar, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera queremos que esas personas que tienen un genuino interés de hacer una investigación de algo referente al Bierzo, pues sientan que nosotros podemos ayudarles a darle la difusión a lo que ellos están haciendo y por supuesto a darles una compensación económica para que todas esas horas de esfuerzo pues no vayan en vano. Se vean un poco pues recompensadas. Claro, hablamos con catedráticos mayores y decían, a mí si yo cuando estudiaba llega a ver la posibilidad de ganarme 2.000 euros por un trabajo parecido a una tesis, pues yo lo intentaría, ¿no? Sí. Entonces, llegar también a esos jóvenes que están haciendo el trabajo de fin de máster, llegar a esa gente que está haciendo tesis, sin duda la divulgación, creo que es algo que también hablábamos, ¿no? Que ha habido gente que ha repetido, ¿no? Que ha metido un trabajo y luego otro, y a lo mejor ninguno de los dos veces ha ganado premio. Que no se desmotive, que a lo mejor el siguiente trabajo es el bueno, pero claro, a lo mejor empezaron con 38 años, 40 y dicen, ya no puedo. No, sí puedes. O sea, que no lo dejen de intentar porque hombre, cuando sale será muy bonito. Claro, y también, ¿qué le decimos a esas personas que
este año enviaron ese proyecto y no han conseguido que lo vuelvan a ese intentar. premio. Claro. Que lo vuelvan a intentar. Es una pena no darlo, ¿sí? Pero bueno, ellos, todo el que presentó lo sabe y sabrá lo que no hizo tan bien y que lo van a intentar, porque había algún trabajo que con un poco más, lo decía el jurado, que con un poco más hubiera salido. Sí, ¿sí? bueno, y bueno, el jurado también hizo hincapié que algunos trabajos son buenos trabajos de divulgación. Sí. Pero claro, pero no eran de investigación. Esto es un premio de investigación. No de divulgación. Y entonces un gran trabajo de divulgación, pues Claro. es divulgación, aunque esté muy bien construido y muy bien hecho. Entonces, en ese sentido, bueno, no es que el jurado haya sido muy purista, no, es que ha sido respetuoso con el premio del que se trata. Claro. Ese es el tema. No sé si a lo largo de ese recorrido, mientras que esos investigadores realizan sus trabajos, ¿tienen algún tipo de ayuda? ¿Pueden acudir al Instituto de Estudios Bercianos para algún tipo de ayuda, un poco una orientación? Bueno, generalmente cuando las personas que han sido premiadas son estudiantes o han terminado su carrera, muchos están dirigidos en sus tesis doctorales por alguien que les guía. Generalmente los trabajos que hemos recibido responden a trabajos fin de máster, a trabajos relacionados con ese tipo de trabajo de posgrado de determinadas personas. Otros no, han sido investigadores que por su propia decisión han trabajado en un tema que ellos ya de alguna manera están viviendo de él o porque se dedican a él y demás. Desde luego en el instituto tenemos una biblioteca y tenemos, recibimos a mucha gente que viene a buscar información. Pues prácticas con nosotros hacen estudiantes universitarios y, en fin, ayudamos todo lo que podemos. Claro. Pero claro, estamos hablando de un trabajo de investigación que va mucho más de lo que el instituto a veces puede ofrecer, ¿no? Lo que queremos es que las personas que participen añadan más conocimiento al que tenemos, a lo que ya hay en el instituto. Es importante que sepan que se presenta el trabajo, pero el sobre con el nombre de la persona que presentó el trabajo no se sabe. Sí, por si el jurado, alguien del jurado llega a conocer al autor para no viciar la opinión del jurado. ¿Esta situación ha provocado que se vayan a modificar las bases del premio a partir de esta próxima edición? ¿En qué? Bueno, lo que se ha modificado es efectivamente esto, que esa discriminación positiva, ese valorar más el trabajo en igualdad de condiciones, es como estaba puesto, de un investigador joven y uno de mayor de 40 años, se valorase más el de menor de 40 años. Y eso lo hemos eliminado. Lo hemos eliminado, bueno, pues porque también, por una parte, no hay mucha investigación joven, lo que también, bueno, pues implica que tenga más problemas para presentar cosas, y por otra parte, bueno, pues es también quitarle oportunidad a los que después de hacer una vida profesional siguen investigando por vocación, con trabajo, con esfuerzo. ¿Por qué? Pues ahí queda ese mensaje para toda la audiencia. Muchas gracias por haber acudido esta noche al magazine de la 8 Bierzo. Esperemos que esta situación no vuelva a pasar en próximas ediciones y se pueda repartir siempre ese premio. Y nosotros continuamos y recordamos que mañana es día de mercado y, como no, vamos a rellenar nuestra lista de la compra con esos productos bercianos, de esos productos del mercado de abastos, y como hacemos toda la semana, estas son nuestras recomendaciones. En los puestos 9 y 40 del mercado, Rami ofrece ternera del Bierzo, con la firma de Ternavi. Encontrarás cordero y cabrito lechal de Castilla y León, embutidos del Bierzo, Lancina y Santa Cruz de Montes, pollo especial de Coren. Prueba nuestros rollos de ternera y pavita caseros.
cocido para quitarse el sombrero? Visita Embutidos Tahoces en el puesto 42. Encontrarás esos productos que te hacen quedar bien en cualquier comida familiar que prepares. Tradición con una calidad muy difícil de encontrar. En el puesto 10 encontramos a Jamonería Ribera. No podrás pasar sin darte ganas de probar ese jamón, esa cecina que te dice «cómeme», un lugar que despierta tus instintos. Con un gran surtido, no te lo puedes perder. En Casquería Tere Rodera, en el puesto número 44 del mercado de abastos, encontrarás una atención personalizada, calidad y especialidad en productos de casquería, callos, hígado, pulmón, riñones. Tenemos marca propia en tripas y pimentón, la tradición de la casquería en nuestras cocinas adaptada a los nuevos tiempos. ¿Y qué decir de Embutidos Julio? Da igual la hora que vayas, siempre lleno con una clientela fiel, que sabe que sus embutidos nunca defraudan. Una apuesta segura si te quieres comer un buen botillo del Bierzo. Acabamos nuestro magazine de hoy, pero recuerden que volvemos mañana, les esperamos a todos, pasamos nota, pasamos lista para ver que no falte nadie y recuerden que nos pueden dejar sus comentarios, temas o todo lo que quieran en nuestras redes sociales. Lo dicho, volvemos mañana, disfruten y sean felices. Chao.